Muy buenos días, mi nombre es Juan Francisco Rocha Aguilar y en esta ocasión vamos a estar analizando lo que es el concepto de objeto de aprendizaje, sus características y sus aplicaciones. Muy bien, de forma general, un objeto de aprendizaje viene tomando auge en esta época digital. Si mal recuerdan, tiene poco que estuvimos en pandemia y los contenidos digitales tomaron gran fuerza. Y bueno, actualmente tanto docentes como alumnos estamos más inmiscuidos, ya tenemos más competencias de lo que es el trabajo digital. Y bueno, en este contexto el objeto de aprendizaje viene tomando un papel importante. Vamos a ver un poco sobre lo que es un objeto de aprendizaje. En esta sesión vamos a ver su definición, sus características, tipos y aplicaciones didácticas de los objetos de aprendizaje, algunos ejemplos en concreto y bueno, vamos a finalizar con las conclusiones de esta temática. Como introducción, mencionábamos por ahí, los objetos de aprendizaje en la actualidad forman parte importante en el desarrollo y como han visto o pueden ver, actualmente existen múltiples escuelas que ofrecen servicios educativos en línea, algunas de ellas de forma total, algunas otras de forma parcial. Inclusive algunas instituciones de educación pública ofrecen la posibilidad de interactuar con objetos digitales para poder repasar, para encargar tareas, para poder desarrollar actividades o interactuar de forma grupal como un medio secundario, pero al final de cuentas importante y de apoyo para lo que es el medio educativo. Esto es importante en la pedagogía. Lo que es los medios digitales nos permiten poder trabajar a distancia, lo que es una oportunidad para lograr llegar a más personas y a lugares más lejanos. Podemos encontrar en el estado del arte diferentes definiciones de lo que es un objeto de aprendizaje. ¿Okay? Nosotros como docentes, en este caso los que ya trabajamos la docencia, a lo largo de nuestro desarrollo docente hemos interactuado ya con lo que podríamos definir como objetos de aprendizaje, pero en forma presencial, en forma física. En este caso, dado la materia, estamos analizando y analizaremos en el contexto digital. Por su parte, Shepard y Segovia y Rincón 2007 mencionan como objeto de aprendizaje como una unidad digital basada en un objetivo de aprendizaje que integra recursos pedagógicos, técnicos y comunicativos. ¿Okay? Entonces, un objeto de aprendizaje no está hecho por obra de magia, hay que tener una preparación, hay que tener una forma de estructurar, una forma de enseñar, elementos de conocimiento y una forma de comunicar para poder transmitir a los alumnos el conocimiento o las ideas que nosotros tenemos planteado de realizar. Existen diferentes formas o objetos de aprendizaje de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la finalidad de lo que queremos nosotros dar a los alumnos, pues podemos utilizar las diferentes técnicas existentes. Otra definición por ahí que encontramos en el estado del arte nos dice que un objetivo de aprendizaje es una unidad de contenido digital. ¿Okay? Estamos trabajando en modelos digitales, autónoma, porque en sí un objeto de aprendizaje de forma él solito debe de brindar un conocimiento y lograr un objetivo. Estos elementos de aprendizaje pueden ser reutilizables. En mi caso, yo cada semestre estoy impartiendo un conjunto de materias, las cuales periódicamente algunas de ellas se van repitiendo, y estos elementos de aprendizaje, estos objetos de aprendizaje a mí por lo menos me ayudan a poder estar reutilizando estos módulos, estos elementos, estas presentaciones, estos mapas mentales, estos videos. Obviamente con el paso del tiempo también voy mejorándolos, actualizándolos, pero son de gran utilidad. ¿Okay?
Entonces vamos a continuar. Una vez que vemos la definición, algunas de las características esenciales en los objetos de aprendizaje podemos considerar que son las técnicas, los elementos pedagógicos y la accesibilidad. En cuanto a las técnicas, mencionaba hace un momento la reusabilidad. ¿Okay? La reusabilidad nos permite a nosotros no solamente evitar estar repitiendo un conjunto de instrucciones, un conjunto de explicaciones, un conjunto de órdenes, nos va a permitir en este caso con un modelo, con este modelo, poder definirlas y reutilizarlas cada que lo requeramos. ¿Okay? Los objetos de aprendizaje se pueden dividir en módulos. Por ahí en la temática hablábamos acerca de la granularidad, en la cual se mencionaba acerca de que un tema puede ser dividido en subtemas, en subtemas, y cada uno de ellos puede tener sus propios conocimientos. Obviamente todo está relacionado, pero hay diferentes grados de profundidad, y en este caso la modularidad nos va a llevar a separar en módulos el conjunto de aprendizajes que obviamente mencionábamos por ahí, está relacionado, pero es necesario ir aprendiendo paso por paso. En cuanto a la interoperabilidad, es necesario que nosotros podamos utilizar diferentes tecnologías para poder manipular estos objetos de aprendizaje. Actualmente contamos con celulares, tablets, computadoras con diferentes características. Algunas pueden ser muy buenas, pero en algunos lugares difícilmente podremos encontrar computadoras con un buen desempeño, y es necesario que nuestros objetos de aprendizaje tengan la capacidad de ser reproducidos en computadoras que no son tan potentes, en pantallas que no sean tan grandes, en las más grandes. Hay una gran diversidad actualmente de tecnologías, y si es necesario que nosotros creemos objetos de aprendizaje que pueden ser observados y trabajados desde las diferentes tecnologías. ¿Okay? En cuanto a las características pedagógicas, el objeto de aprendizaje debe ser explícito, explicativo, con contenido estructurado. En este caso, los objetos de aprendizaje deben de tener instrucciones, deben de tener definido bien a qué se quiere llegar con un objeto de aprendizaje, explicar el proceso del desarrollo, explicar cómo va a ser evaluado este aprendizaje, y bueno, también trabajar con lo que es la retroalimentación. Lo que conlleva la accesibilidad, también por ahí nos habla acerca de que los objetos de aprendizaje que creemos, en este caso, remembramos, estamos hablando de objetos de aprendizaje digitales, los cuales podemos accesar desde diferentes dispositivos. Entonces, debe de ser adaptable a las diferentes tecnologías. ¿Okay? Debe ser escalable en profundidad. ¿A qué se refiere esto? Al nivel de profundidad de conocimiento de la temática en la cual estamos abordando. Se menciona por aquí también que debe ser compatible con repositorios abiertos. Nosotros, al crear objetos de aprendizaje, podemos crear una gran diversidad. Entre ellos podemos crear de forma genérica, podemos visualizar los videos, así como este. El desarrollo de un video es un objeto de aprendizaje de los más costosos en cuanto a espacio de almacenamiento, en cuanto a ancho de banda, y es necesario nosotros poder contar con la tecnología y los recursos necesarios para poder resguardar estos objetos de aprendizaje llaman repositorios. En este caso existen diferentes y una gran variedad de repositorios. Algunas tecnologías como Google, como YouTube, contienen diferentes tipos de repositorios de archivos, de videos, los cuales podemos utilizar como sistemas de almacenamiento. Y así como esos, existen algunas otras tecnologías, ¿okay? Existen algunas otras tecnologías como lo es el Moodle, las wikis,
las tecnologías que ofrece Google, ¿okay? Como el Classroom por ahí, para nosotros poder estructurar y resguardar nuestros objetos de aprendizaje que vayamos creando. Bueno, pues continuamos entonces por ahí. En cuanto a los componentes estructurales, los objetos de aprendizaje deben de seguir los siguientes elementos esenciales. ¿Okay? Un objeto de aprendizaje debe tener un objetivo de aprendizaje. ¿Okay? Un objetivo, un fin, una meta. De acuerdo a esto, previamente debe definirse el tipo de objeto de aprendizaje para poder lograr los objetivos y poder darle el contenido necesario para lograr dichos objetivos. Un objeto de aprendizaje en conjunto debe también tener unas instrucciones de cómo vamos a manipular, cómo vamos a trabajar con este objeto de aprendizaje, cómo el alumno, el estudiante, ¿okay? Va a llevar el proceso de desarrollo del objeto de aprendizaje de acuerdo a las necesidades y el tipo de objeto de aprendizaje. Por ejemplo, si encargamos un ensayo, debemos identificar y darle a conocer al alumno el tema del ensayo, las características pedidas, como la bibliografía, la extensión, la estructura, entre otros. Inclusive podemos definirle el material específico sobre el cual va a desarrollar el ensayo, la valoración, también la rúbrica de evaluación. Son algunas de las instrucciones y elementos también de importancia en cuanto a lo que es un objeto de aprendizaje, para que el alumno tenga bien entendida desde qué es lo que se espera de él, qué es lo que se va a evaluar de él y el conocimiento que va a obtener. ¿Okay? Otro elemento en la estructura son los metadatos y la catalogación, que nos dice que es información técnica y pedagógica para la clasificación, búsqueda y reutilización en repositorios educativos. ¿Okay? Por ahí las diferentes plataformas nos ofrecen guardar información, en este caso objetos de aprendizaje vistos como información, ya sea en forma de archivos de texto, ya sea en forma de archivos de diapositivas, imágenes, videos, audios, entre muchos otros tipos o modelos de objetos de aprendizaje que nosotros podemos estar trabajando. Y bueno, con esto pasamos a lo que es la clasificación por función didáctica de los tipos de objetos de aprendizaje, entre las que tenemos objetos de aprendizaje informativos, interactivos, evaluativos, colaborativos y multimedia, en donde los informativos tienen como función proporcionar información conceptual. Ejemplos de ellos son videos, ¿okay? Imagínense videos en donde doy alguna nota, información en la cual explico o doy a conocer alguna información. Generalmente estos elementos son con contenido estático, los cuales no cambian a través del tiempo y tienen de aplicación la introducción a conceptos o temáticas. Otro tipo de objeto de aprendizaje son los interactivos, con los cuales podemos interactuar, manipularlos, obtener respuestas a estímulos. ¿Okay? Algunos de ellos podrían ser simuladores como ustedes conocen muy generalmente como los simuladores de juegos, pero en este caso para el aprendizaje, para lo que es el aprendizaje, en lo cual ustedes van a poder estar participando y aprendiendo al momento de estar manipulando el software o los programas, las aplicaciones o estos objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje son muy prácticos. Otro tipo de objeto de aprendizaje lo clasifican como evaluativo, el cual es utilizado para evaluar conocimientos. Algunos de ellos tenemos lo que son los exámenes o cuestionarios, formularios, encuestas, rúbricas, quiz. Y bueno, en Moodle y en algunas otras herramientas nos permiten hacer y desarrollar estos tipos de objetos de aprendizaje. Es importante conocer algunos de ellos por ahí, en donde nos van a permitir de forma fácil
hacer cuestionarios, sopas de letras, crucigramas, videos. Actualmente contamos con diferentes tecnologías. Por ejemplo, yo estoy desarrollando este video con una herramienta que se llama Camtasia, la cual me permite poder grabar y editar. Y como esta existen muchas otras. Un evaluativo, un objeto de aprendizaje evaluativo va a permitir o debe de permitir traer retroalimentación y aplicar una evaluación formativa. Nosotros también podemos trabajar en ambientes colaborativos. Google y no solo Google, en este caso el Office 365 ofrecen plataformas para poder trabajar en línea documentos como documentos de Word, PowerPoint. Las Wikipedias también nos permiten poder manipular de forma colaborativa en equipo de trabajo, los foros, Google Docs, poder interactuar y poder trabajar varias personas en un solo documento, lo que facilita tener un avance y que todos estemos teniendo una visualización en tiempo real de lo que se está trabajando. Esto me ha ayudado mucho en mi caso para poder hacer algunas actividades en equipo, ya que en este y en otros cursos en línea, pues los que estamos llevando los cursos no estamos en el mismo lugar, por lo cual tendríamos que la necesidad de estar trabajando a distancia. ¿Okay? Podemos trabajar elementos multimedia, combinar múltiples tipos o formatos de herramientas multimedia, un simple documento de Word, Excel, PowerPoint, un video, una infografía. Todos estos son elementos multimedia que ya se manipulan digitalmente y todos ellos podemos utilizarlos y son o se pueden considerar como objetos de aprendizaje. Aplicaciones didácticas. Los objetos de aprendizaje pueden aplicarse en diversos entornos educativos con los enfoques específicos según el nivel y el contexto. ¿Okay? A nivel universitario son muy utilizados los objetos de aprendizaje a nivel maestría, a nivel doctorado. Hay muchas universidades y muchas instituciones que trabajan la educación a distancia, primaria, secundaria y posiblemente preparatoria. Es un poco más difícil de encontrar estos tipos de recursos, ¿okay? Pero aún así sí podemos encontrarlos por ahí en línea, y algunas escuelas tienen sus sitios en los cuales ofrecen estos tipos de recursos que permiten fuera del aula poder seguir avanzando en nuestras clases. En la educación formal, educación básica como recursos visuales dinámicos, en la media superior con contenidos curriculares reforzados, en educación superior con microcontenidos profesionales, también en educación especializada, virtual, diplomados, en educación continua e inclusiva. Los objetos de aprendizaje han formado parte importante. Estos objetos de aprendizaje han venido tomando cada vez más valor con la integración de las tecnologías. ¿Okay? Actualmente contamos con diversas herramientas que, bien explotadas, pues nos pueden brindar la facilidad de uso, de desarrollo, de análisis. Nos pueden propiciar que los alumnos puedan ellos aprender de forma más fácil, más interactiva, y poder visualizar los contenidos las veces que sean y crean ellos necesarios. Algunas tecnologías como Moodle, Canva, Google Classroom nos ofrecen experiencias virtuales y una administración de contenidos muy amena y son de gran utilidad para los docentes y de un gran apoyo para el aprendizaje a distancia. Ayuda mucho el aprendizaje autónomo en el desarrollo de competencias profesionales mediante la formación continua y cooperativa, y permite adaptar todo este tipo de conocimiento de acuerdo a las necesidades. Y bueno, para finalizar, como conclusión, la adaptación a usuarios, diferentes tipos de usuarios en estos medios, ya sea a usuarios que necesiten trabajar a distancia por condiciones que viven en lugares muy alejados, ya sea por personas que no cuentan con los recursos económicos para asistir,
ya sea con herramientas más especializadas que nos ayuden a incluir lenguajes de señas, subtítulos, entre otras cosas, para diferentes tipos de usuarios que requieran adquirir conocimiento. Algunos ejemplos concretos de uso pueden ser en los diferentes niveles educativos, como son la primaria, media superior, secundaria, universidad, o simplemente en la formación continua. Nos permiten desarrollo de animaciones, permiten desarrollar experiencias virtuales, recursos virtuales interactivos, cuestionarios, materiales, distribución de diferentes temáticas con las cuales pueden ser alimentadas con recursos como los ya mencionados, desde lo que son presentaciones, mapas conceptuales, mapas mentales. Y bueno, esto que trabajamos actualmente en la tecnología digital no solamente nos permite visualizar contenidos, nos permite trabajar de forma dinámica con diferentes contenidos, y aunque puede ser un poco más de trabajo, adecuarlos a diferentes necesidades. ¿Okay? Y bueno, esto es parte de lo que estamos aprendiendo con lo que son los objetos de aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado esta presentación y hasta la próxima.